responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 18 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Venimos de un fin de semana cargado de noticias, las más importantes sin duda, o la que más repercusión ha generado en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, al menos en este lado del mundo, tiene que ver con la extradición del empresario colombiano y agente venezolano Alex Saab desde Cabo Verde a los Estados Unidos, donde se le sigue un proceso judicial por presunto lavado de activos. De este tema vamos a hablar durante la mañana de hoy, tomando en consideración las consecuencias, las reacciones. Ayer veíamos la declaración de Nicolás Maduro diciendo que esto significaba una puñalada mortal al diálogo en México. Habrá que ver hasta dónde llega eso. Y la reacción del régimen venezolano se ha traducido en el regreso de los 6 exgerentes de Citgo que se encontraban o que gozaban, mejor dicho, de casa por cárcel en nuestro país. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, periodista vía Zoom, especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado y editor del portal web crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Un placer, María Alejandra. Un saludo. Un gusto conversar contigo y yo te pediría, bueno, un primer comentario. Finalmente fue extraditado Alex Saab a los Estados Unidos. Tal como tú lo decías en nuestra última conversación, ocurrió antes de las elecciones en Cabo Verde. Bienvenido, te escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, eso realmente no es que uno tenga una bola de cristal, ni mucho menos. Este juicio de extradición no debió durar más de unos 4 meses, 5 meses cuando mucho, y se extendió 16 meses en virtud de la conjunción de diversos factores. No podemos omitir que el coronavirus también ha tenido un impacto sobre las instituciones del archipiélago africano, pero desde luego también está la seguidilla de maniobras del robusto cuerpo de abogados de Alex Saab, que hubo maniobras en varios foros. Quizá el público que nos escuche no esté consciente de eso, pero esta gente se movió en el foro africano, en el foro caboverdiano, en el foro venezolano, en el foro judicial estadounidense, por lo menos. Y también se movieron en la Organización de Naciones Unidas. Es decir, hubo un lobby interesantísimo, además de estudiarlo, para ralentizar el proceso de extradición a los Estados Unidos y quizá, María Alejandra, generar las condiciones de hecho para solicitar un habeas corpus en Cabo Verde. Cabo Verde en todo momento, María Alejandra, se mostró, por decirlo así, muy atento y trató de guardar siempre las formas para que no hubiese queja sobre un posible atentado contra el derecho a la defensa y al debido proceso de parte de la Saab, pero igual lo hicieron. Bueno, el 13 de octubre el Tribunal Constitucional de Cabo Verde pues emitió la orden correspondiente al Ministerio de Justicia de ese archipiélago y
3 días después, Alex Saab era colocado en un jet del Departamento de Justicia estadounidense para llevarlo a Miami. Esa es un poco la recapitulación de los últimos días y de los últimos meses, o sea, un balance general de lo que ha sido este proceso. Ahora, quizá, digamos, a la gente le interese mucho más lo que va a suceder. Siempre hemos dicho, María Alejandra, que Alex está, en primer lugar, él es un empresario, él es un comerciante, eso es lo que él sabe hacer, él va a negociar con Estados Unidos. Pero en este momento hay una circunstancia que se debe tomar en cuenta, podríamos decirlo que es una circunstancia extrajudicial. La esposa de Alex Saab está en Venezuela, Camila Fabri. Camila Fabri ha estado en Cuba, estuvo en Rusia, ella salió de Italia aparentemente ante los rumores o las informaciones sobre una investigación en su contra por lavado de dinero procedente de su esposo. Y salió a Rusia, después pasó por Cuba, donde intentó que le otorgaran un permiso para visitar a Saab en Cabo Verde, no se lo dieron, y luego vino a Venezuela. Entonces ella está aquí y por lo tanto, María Alejandra, quien te habla, considera que en este momento no están dadas las condiciones para que Alex Saab negocie por lo menos abiertamente, con las autoridades estadounidenses, por razones obvias. Además, recordemos, en septiembre del año pasado, el canciller de entonces, Jorge Arreaza, envió una carta al Ejecutivo, al gobierno de Cabo Verde, advirtiendo que si Alex Saab entregaba cualquier tipo de información sobre sus negocios con Venezuela, entonces podría ser objeto de un proceso por traición a la patria. Y bueno, ya sabemos que, teóricamente la esposa no debería ser involucrada en este asunto, pero no sería la primera vez que en Venezuela se va contra los familiares de alguien para presionar a esa persona e inducir alguna conducta o que guarde silencio en torno a ciertos temas. Entonces yo creo que en este momento muy probablemente, por supuesto que Alex Saab va a ser presentado en la Corte del Distrito Sur de Miami, pero sus abogados muy probablemente también solicitarán tiempo, pedirán tiempo para empaparse de lo que hay en el expediente, porque se trata de una investigación compleja, se trata de un caso en el que además ellos no han tenido acceso a los datos del expediente, porque Saab, recordemos que había sido declarado fugitivo. Ya no es fugitivo, ya lo van a poner a derecho. Entonces, a partir de este momento, se va a otorgar un lazo para que formalmente sus abogados, el grupo de abogados que está encabezado por Rifkin, se enteren de lo que hay en actas, de lo que ha sido las resultas de la investigación que ocasionó este enjuiciamiento en 2019. Entonces, creo que eso es lo que vamos a ver. Este proceso se va a desarrollar mientras las cosas estén así, con Camila Fabri acá y Alex Saab en esa posición aparentemente de no negociar. Bueno, esto se va a desarrollar en términos un poco más lentos y no vamos a ver un proceso, digamos, de rápida resolución en los Estados Unidos. Allí ya me permito adelantarte además dos elementos interesantes que son básicamente de teoría de cómo es el proceso allá. Si Alex Saab dice que es inocente, eso es probablemente lo que hará hoy. Él va a decir que es inocente. Empieza a correr un lapso que se llama descubrimiento. Y entonces, quizá podamos tener acceso a las actas del expediente, porque el expediente se hace público. Si Alex Saab se declara, admite
digamos, todas las imputaciones que obran en la acusación, entonces el expediente se mantiene, como llaman ellos, sellado. Ahora bien, como ellos no pueden en este momento, tú sabes, están en esa área gris porque no pueden decir ni una cosa ni otra, porque en cualquiera de ambos casos como que saldría perdiendo Alex Saab, ellos van a pedir tiempo. Esto es lo que va a suceder. Y bueno, vamos a esperar. De todas maneras, esta tarde va a ser la presentación en la Corte del Distrito Sur de Florida. Varias inquietudes, Javier Ignacio, como comprenderá. Me gustaría que vayamos desmenuzando el caso, al menos este proceso que se sigue en los Estados Unidos. Tú mencionabas a la esposa de Alex Saab. A ella le incautaron inmuebles en Italia por el orden de 1.8 millones de euros, producto de una serie de investigaciones contra Saab debido a las hipótesis de lavado de dinero, malversación de fondos, entre otros, insertado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y yo te preguntaría sobre el entorno de Alex Saab en el indictment, la acusación por la cual lo extraditan, figura Álvaro Pulido, tiene que ver con supuestamente el lavado de 350 millones de dólares, pero están estos otros casos abiertos o acusaciones abiertas por el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro. ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos. Sí, fíjate una cosa. Creo que lo habíamos tratado de manera muy superficial la última vez que conversamos. Ahí hay dos alternativas grandes. En primer lugar, que el Departamento de Justicia, el gobierno estadounidense y la Fiscalía opten por acusaciones en separado. Sin embargo, cuando se trata de una misma conspiración criminal, lo usual es que las acusaciones sean suplantadas por otras. A eso lo llaman acusación supletoria. Estoy haciendo una traducción quizá un poco arbitraria, pero se llama así, ¿no? Una acusación sustitutiva en la que se van colocando los nombres. Esto ha pasado en los casos del cartel de Cali, del cartel de Medellín, es decir, grandes conspiraciones, grupos importantes que se confabulan para una misma empresa criminal. Entonces, Estados Unidos, a su conveniencia además, allí los ritmos los determinan ellos mismos, o de acuerdo con ciertas circunstancias, coyunturas del momento, ellos van poniendo nombres, pero también los pueden sacar. En este caso estábamos hablando de Álvaro Pulido, pero siempre en esta acusación, María Sandra, se toca. Hemos determinado que el señor Alexa, generalmente dicen así, dinero procedente de una empresa criminal en la que también participaban, y entonces ponen el nombre específico de Álvaro Pulido y otros, y dejan allí eso abierto para ir añadiendo los nombres de la gente que no, digamos, que decida no colaborar, que esté a la orden de la justicia o cuyos bienes estén siendo incautados y no quieran negociar. Entonces los van poniendo allí. Eso es lo que creo que está ocurriendo en este momento. Desde luego estamos haciendo una especulación sobre la base, digamos, de... Tenemos allí problemas con la comunicación. Yo le voy a pedir a mi equipo que, de ser posible, también tengamos a Javier Ignacio vía teléfono. Es decir, porque me parece que la conexión a Internet, con la conexión a Internet tenemos problemas para escuchar la explicación que tiene que decir a propósito del caso de Alex Saab, que hoy efectivamente será presentado ante... ¿Me escucha, María Alejandra? Ahora sí, Javier Ignacio, le voy a pedir a mi equipo, si no te importa, llamarte por teléfono en caso de que perdamos la conexión o tengamos problemas con el Internet, pues escucharte perfectamente, aunque sea vía telefónica. Y tú nos explicabas un poco el proceso y el tema de las acusaciones supletorias, porque este caso parece pequeño, si me permites, es decir, la razón por la cual lo extraditan parece un caso francamente pequeño, aunque estamos hablando de 8 cargos, se dice fácil, pero
en comparación con la cantidad de dinero que en teoría ha manejado este empresario colombiano. ¿Qué puedes decirnos, Javier Ignacio? Te escuchamos, adelante. Sí, me dicen que se cayó la conexión definitivamente con Javier Ignacio Mallorca. Vamos a tratar de restablecerlo. Insistimos, vía telefónica. Sí, ya les voy a pasar el teléfono de Javier Ignacio Mallorca. Me van a dar un segundo la audiencia, porque, bueno, aparentemente la conexión a Internet no nos ayuda el día de hoy. Y esta es la noticia más importante, si me permiten, no sé si del año, pero de los últimos días, sin duda, que tiene que ver con la extradición finalmente de Alex Saab, después de más de un año del proceso judicial que se inició tras su detención en Cabo Verde. Yo les comento el indictment, un resumen del indictment del Departamento de Justicia por el cual él fue extraditado. Esto se hizo público el 25 de julio de 2019. Allí dicen que Alex Saab y Álvaro Pulido, su socio, ambos ciudadanos de Colombia, fueron acusados cada uno en una acusación formal de 8 cargos en el Distrito Sur de Florida, con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y 7 cargos de lavado de dinero. La acusación formal alega y busca la confiscación de más de 350 millones de dólares, que representa la cantidad de fondos involucrados en la violación. Y les comento, la acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011, o alrededor de esa fecha, y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hacia y a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos. Según la acusación formal, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. Los acusados y sus conspiradores supuestamente aprovecharon el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela, y sobornando funcionarios del gobierno venezolano para aprobar esos documentos. La acusación formal alega que la actividad ilícita fue un esquema de soborno que violó las normativas de Estados Unidos e involucró delitos de soborno contra Venezuela. Javier Ignacio, creo que ya te tenemos vía telefónica. Sí, sí, y tú hablabas de las acusaciones supletorias. Yo decía que parece un caso pequeño en comparación, digamos, con la cantidad de dinero y el esquema, digamos, de empresas y de negocios en el cual está involucrado este empresario colombiano. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, porque a estas alturas el gobierno estadounidense solamente suelta es decir, va dosificando la información para entregar solamente lo suficiente para que, en primer lugar, las instancias previas, como por ejemplo el gran jurado, que es el que aprueba esa acusación que estás leyendo, bueno, pues pueda tomar una decisión. Estados Unidos tiene ese sistema, es decir, las acusaciones tienen como una especie de antejuicio que es decidido por un gran jurado a puerta cerrada. Y entonces eso es lo que sale, pero después si Alex Saab, en este caso, el caso concreto que trabajamos, esté, digamos, decidido o reitere su decisión de declararse inocente, pues Estados Unidos empezará a entregar toda la información que obra para sustentar las imputaciones que estás leyendo. Allí, en ese caso específico, se habla de violaciones al acta de prácticas corruptas en el exterior. FCPA es el acrónimo de la ley que está siendo violentada, de acuerdo con la Fiscalía estadounidense, por Alex Saab y sus cómplices. Eso habla, ese es un poco el mismo esquema, María Alejandra, que han seguido, por ejemplo, Roberto Rincón, todos los individuos de PDVSA o empresarios también
que entregaban sobornos a cambio de contrataciones. Por cierto que en el caso de Saab, las contrataciones también se hacían a través de una subsidiaria de PDVSA, porque ese era el dinero que, digamos, era manejado a través de cuentas en el exterior. Y algo que la gente no comprende tampoco es por qué, digamos, Estados Unidos se mete. Este fue un reclamo que se hizo el otro día en un foro al cual quien te habla tuvo la oportunidad de asistir. ¿Por qué Estados Unidos se mete en una negociación del gobierno venezolano? Eso como una irrupción en la soberanía, es un injerencismo, eso es lo que se estaba diciendo en ese foro. Bueno, lo que sucede es que si esos sobornos, aunque sea un centavo de esos sobornos, pasa por la banca estadounidense o por bancos que tengan cuentas corresponsales en Estados Unidos, ya Estados Unidos considera que tiene jurisdicción para investigar y procesar esos delitos. Entonces, ese es el argumento, y además es bastante viejo, y se ha aplicado en otros casos también, no solamente en lo que llaman la gran investigación del caso Venezuela, sino también en casos de gobernantes africanos, en casos de corrupción europea también. Es decir, esto no es nuevo. Lo que pasa es que en cuanto a lo venezolano, pues esto ha tenido muchísimas derivaciones, porque había y hay todo un sistema de corrupción montado que bueno, Estados Unidos y algunos países europeos han intentado desmantelar aplicando este tipo de legislación. Javier Ignacio, si me permites, tenemos que hacer una pausa, y perdón que te interrumpa para ir a publicidad. Te ruego, como es natural, que permanezcas unos minutos más. No quisiera dejar por fuera el resto de acusaciones que ha hecho el gobierno norteamericano, el Departamento del Tesoro, en julio de 2019, el mismo día que se conoce este indictment, esta acusación del Departamento de Justicia, anunció que Alex Saab, figuraba en la lista OFAC, la Agencia de Fondos Extranjeros, de control de fondos extranjeros, él y su entorno más cercano, y enumera en ese documento las razones por las cuales se toma la decisión. Allí habla de varios negocios en los cuales ha estado involucrado este empresario. No solo está este tema de las casas, también está el tema de los clubs, está su cercanía con el entorno más cercano de Nicolás Maduro, está el tema del acceso a divisas de forma ilegal, dice al menos el documento de la OFAC, y operaciones ilícitas en el sector del oro. Y yo te pediría un comentario al regreso acerca de esto, de esta información que podría o no formar parte de las acusaciones supletorias contra Alex Saab, y lo dicho por el presidente de Colombia, Iván Duque. Nos llamó poderosamente la atención, no sé si una declaración política o responde a información judicial. Él decía en un tuit que la extradición de Alex Saab es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico. La verdad es que por este delito no se le acusa, al menos hasta este momento, a este empresario. ¿Por qué, en tu opinión, el presidente colombiano hace referencia al tema? Te ruego que permanezcas unos minutos más. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors
tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la extradición de Alex Saab, empresario colombiano y también agente venezolano, tal y como lo anunció, lo confirmó el régimen de Nicolás Maduro luego de su detención en Cabo Verde. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca para tratar de analizar las consecuencias de esta extradición y de este proceso, o su presentación, mejor dicho, oficial ante la Corte del Distrito Sur en los Estados Unidos, que será el día de hoy, en horas de la tarde. Te deja una inquietud, Javier Ignacio, con relación, en principio, a los señalamientos del Departamento del Tesoro, por los cuales a él lo incluyen en la lista OFAC de la agencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. Eso en primer lugar, y los señalamientos sobre el narcotráfico que hace el presidente Duque. De momento no hay acusación sobre este tema en contra de Alex Saab. ¿Cuál es tu interpretación? Te escuchamos. Sí, María Alejandra, mira, quería poner allí, digamos, un inciso, porque creo que es muy importante en este momento para que la gente además evalúe bien la situación de Alex Saab en Estados Unidos. Mira, hablabas de, y enlazo con la última pregunta, además lo afirmado por el presidente colombiano Duque, en el sentido de que Alex Saab podría estar vinculado a operaciones de tráfico de drogas. Mira, Alex Saab solamente podrá ser juzgado en Estados Unidos por los delitos por los cuales fue extraditado desde Cabo Verde. Eso es muy importante, porque eso forma parte de un acuerdo que hay entre Estados Unidos y Cabo Verde, y que si Estados Unidos no cumple, pues realmente eso enviará un mensaje negativo para futuros procesos de extradición. Es decir, aquí hay un acuerdo que está sustentado sobre la base de una ley de cooperación judicial internacional que tiene Cabo Verde y que te pone unos requisitos que debe cumplir Estados Unidos para que la extradición, digamos, se ejecute tal y como sucedió el fin de semana. En primer lugar, no se puede imponer una pena mayor a la máxima establecida por los delitos imputados en Cabo Verde, y la pena máxima en Cabo Verde es de 35 años de prisión. No hay pena de muerte ni nada de eso. En segundo lugar, Alex Saab no podrá ser enjuiciado por otros delitos distintos a los señalados allí en la solicitud de extradición, que son los que están en la acusación de 2019. Y en tercer lugar, Alex Saab no podrá ser reextraditado. Entonces esto siente, y esto a propósito de lo que dice Duque, en el sentido de que podría haber algún expediente por allí relacionado con tráfico de drogas. Pero Alex Saab no será reextraditado a ninguna otra parte. Entonces fíjate tú que hay unas condiciones allí que incluso propician la negociación de Saab, porque eso le establece a él una especie de marco de acción, una certeza. Entonces, eso por una parte. Y por la otra, todos los señalamientos que están en las distintas decisiones del Departamento del Tesoro son señalamientos que sustentan medidas administrativas y no judiciales, que Alex Saab podrá judicializar si él las apela, pero hasta ahora son medidas administrativas. Y si la gente quiere, digamos, informarse realmente, tener un cuadro amplio de del mundo de relaciones comerciales de Alex Saab con el gobierno venezolano y con otros gobiernos, como por ejemplo el de Irán, es bueno que se acerquen a la lista y de decisiones del Departamento del Tesoro, porque allí, digamos, que hay como mucha más amplitud en cuanto a la aplicación de las medidas y por ende a la información que se suministra. Entonces ahí es donde está Libre a Bordo, allí están todas las empresas navieras que usaba Saab para el comercio de gasolina y petróleo venezolano y de Irán,
allí está todo el tema de los alimentos y algo muy importante que tiene que ver con el tráfico del oro venezolano. Todo esto, María Alejandra, forma parte de lo que llaman los expertos, una arquitectura financiera en la cual Alex Saab era una pieza importantísima, vital, para eludir las sanciones implantadas por la comunidad internacional y específicamente por el Departamento del Tesoro contra el régimen de Nicolás Maduro. Entonces Alex Saab, hasta el año 2020, era pieza fundamental de esa arquitectura financiera y posteriormente, cuando se entiende ya que Saab no va a volver a Venezuela, pues empiezan tácticas de reducción de daño. Y eso pasa por defender a Saab, establecer algunas situaciones de calle para que se transmita un mensaje, digamos, de que Saab es un líder popular, también el tema del manejo de la familia, y también buscarle individuos que por lo menos puedan cumplir las mismas funciones que él cumplía hasta el año 2020. No ha sido fácil, pero de hecho Irán ha continuado enviando suministros petroleros y también insumos para la industria petrolera venezolana, aún después de que Saab fue detenido. Entonces eso te indica que las relaciones, los nexos están allí, vigentes, activos, y que Saab de alguna forma pudo ser suplantado dentro de este esquema destinado a eludir el impacto de las sanciones implantadas por Estados Unidos y la comunidad internacional contra el régimen de Maduro. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Al regreso nos vamos a referir ampliamente al tema de los CLAP, que es el programa bandera del régimen venezolano y una de las razones por las cuales, por cierto, fue incluido Alex Saab en esta lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be,
fompresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos. Creo que todavía tenemos a Javier Ignacio Mallorca vía telefónica. Y Javier Ignacio, antes de que te retires, quisiera tu comentario sobre este tema de los CLAP sobre el que vamos a ahondar en esta parte del programa. Creo que es, digamos, el caso por el que se conoce a Alex Saab a nivel mundial, por el cual ha sido investigado en países como México, Colombia, también ahora en los Estados Unidos. Yo te pedí un comentario, no forma parte de este indictment, insisto, de esta acusación por la cual ha sido extraditado ahora mismo desde Cabo Verde. ¿Qué puedes decirnos, Javier Ignacio? Te escuchamos. No, ya Javier Ignacio no está con nosotros, me parece. Sí. Bueno, vamos a tratar, yo le comentaba a mi equipo, de contactar entonces a nuestro siguiente invitado, que es el periodista Roberto Denis. Ah, perfecto. Me dicen que ya se conecta. Roberto Denis es periodista de investigación del portal armando.info. Y siempre lo decimos, es una de las personas que mejor conoce el caso de Alex Saab. No sé si fue el primero, pero sin duda alguna fue uno de los primeros periodistas que dio a conocer esta información, la figura de este empresario colombiano que más tarde, bueno, se ha transformado en agente venezolano y supuesto diplomático. De eso nos enteramos después de su detención en Cabo Verde, y me parece que ya lo tenemos en Skype. Roberto, te agradezco profundamente recibir nuestra llamada tan tempranito. Buenos días. Hola, buen día, Mariale. ¿Cómo estás? Bien. Primero, decirte, Roberto, te lo dije en redes sociales y te lo comento en público, expresarte mi solidaridad, mi apoyo ante el ataque inclemente en tu contra por el trabajo de investigación que has hecho durante años. Y bueno, que se ha traducido en lo que hemos visto en los últimos días, incluyendo, por cierto, la brutal campaña en redes sociales, entiendo, una citación, o mejor dicho, orden de detención, y lo ocurrido evidentemente en Caracas, en la casa de tu familia. Un abrazo muy grande para ti, Roberto, y gracias, no solo por el trabajo que has hecho, sino por recibir nuestra llamada. No, gracias a ustedes, Mariale, y en particular gracias a ti porque, bueno, sé que siempre has estado pendiente y has sido consecuente en el tema y en el apoyo no solo a mí, sino al equipo de Armando Info. Pues te pediría un primer comentario, Roberto, acerca de lo que ha ocurrido, es decir, la extradición finalmente de Alex Saab a los Estados Unidos desde Cabo Verde. ¿Qué puedes decirnos? No sé si en un momento cuando publicaste el primer trabajo de investigación pensaste que esto acabaría así. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. No, evidentemente no. Cuando, digamos, empezamos esta cobertura no de Alex Saab, porque siempre, como te he dicho, aunque en Armando Info habíamos publicado trabajos desde 2015 sobre él, de algunos de sus negocios, en 2016, cuando yo empiezo, más que nada cuando él aparece es en el negocio de los CLAP, y mi objetivo era investigar justamente el negocio de los CLAP, y ahí, bueno, aparece él, era la confirmación del poder que estaba acumulando, del poder que tenía. Y sí, a partir de ahí seguimos, digamos, investigándolo, y obviamente yo creo que nadie imaginaba, digamos, que esto iba a tener la escala que ha tenido
que esto terminaría de esta forma, ¿no? Ya lo de la extradición es como, bueno, el último capítulo de esta parte, digamos, de la historia, ¿no? De ese largo proceso judicial en Cabo Verde. Y bueno, creo que desde su llegada a Miami y en concreto a partir de hoy, que él deberá presentarse ante la Corte de Florida, que lo acusó desde mediados de 2019 por lavado de dinero, entre otros delitos. Bueno, comienza otra historia que dependiendo un poco, digamos, de cuál sea su estrategia, de cuál sea la estrategia de sus abogados, puede ser aún o seguir teniendo aún una repercusión y, digamos, unas implicaciones ya no solo para Venezuela y Colombia, sino probablemente para más países y quizás para más personas que todavía ni siquiera hemos visto que han salido digamos, en esta trama de Alex Saab. Roberto, comentábamos con Javier Ignacio hace algunos minutos que la acusación que provoca su extradición tiene que ver con la construcción de viviendas por el año 2011 y un supuesto esquema de lavado de dinero y tras recibir sobornos de autoridades venezolanas que pasó por los Estados Unidos. Yo te pediría un comentario sobre esta investigación, por cierto que coincide con una averiguación que se abrió, me parece que en Ecuador. Allí no lo señalaron directamente a él, pero sí creo que se mencionó por primera vez una de sus empresas, el Fondo Global de Construcciones. ¿Qué puedes decirnos? Sí, la acusación en Florida, digamos, está relacionada justamente con solo uno de sus negocios que logró con el chavismo. Es ese negocio que logra nada más llegar a Venezuela, digamos, a finales de 2011. Y con esta empresa Fondo Global de Construcción, que era una empresa que obtuvo unos buenos contratos millonarios, supuestamente para la construcción de viviendas prefabricadas en Venezuela, para aquello de la misión vivienda cuando prácticamente arrancaba. Es, como digo, solo uno de sus negocios. Después vino todo lo que conocemos. Cuando Maduro llega a Miraflores en abril de 2013, este señor se convierte en su contratista principal, y más recientemente estaba jugando un rol que, pese a que siempre lo negaba, tanto Saab como el chavismo, bueno, ahora queda demostrado que era una especie de ministro plenipotenciario en la sombra. Yo no descarto, Mariale, que vengan nuevas acusaciones, no digamos contra Alex Saab, porque de acuerdo a la justicia de los Estados Unidos ahora hay que resolver, digamos, este juicio antes de que, como fue el motivo de la extradición, antes de que pueda venir cualquier otra acusación. Pero sí creo que es factible, muy factible, que venga que surja una nueva acusación donde estén incluidos algunos de los personajes que han participado en la trama de sus otros negocios. Como digo, creo que es cuestión de, digamos, de esperar, seguir viendo, digamos, la evolución de esta historia. Pero sí, yo creo que falta mucho todavía por conocer, falta mucho por ver. Y bueno, ahora viene esa etapa, digamos, judicial en los Estados Unidos. Si me permite, sobre el tema de los CLAP, que tanto ha defendido el régimen de Nicolás Maduro, le comentaba a Javier Ignacio que esto ha sido investigado, que sepamos, al menos en México, en Colombia también, en los Estados Unidos. Por esa razón, entre otras, incluyen a Alex Saab en la lista OFAC de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Y si me permites, Roberto, tenemos para recordar, digamos, para contextualizar este caso, la declaración que dio en su momento el fiscal general de la República, el procurador Alonso Lira, sobre el caso de los CLAP, es decir, la red que fue desmantelada en ese país. Eso no trascendió más allá, pero fue un escándalo por lo que dice este funcionario, es decir, las razones por las cuales inician esa averiguación y señalan, entiendo, a empresas vinculadas con este empresario colombiano. Vamos a escuchar esa declaración de 2018 y yo te pediría un comentario.
Sí, me parece que no tenemos el sonido. El gobierno de Venezuela, el día 3 de abril de 2016, emitió un decreto de estado por excepción y de emergencia económica por el que creó los comités locales de abastecimiento y producción, CLAPS. De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela. Ello mediante 3 mecanismos de operación: adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana en un valor 112% superior al costo real. A lo largo de la investigación se detectó la existencia de diversos operadores, como el señor Alex N., aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro N., Emanuel N., Santiago N. y Andrés N., quienes, con el propósito de obtener los productos alimentarios que deben suministrar al gobierno venezolano, acuden a diversos países. Alonso Lira, en octubre de 2018, titular de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada. Yo te pedí un comentario, Roberto, porque esto no se investigó en Venezuela, que yo recuerde, y fue un escándalo que ponía en evidencia las denuncias que se venían haciendo desde nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Digamos, ese sonido que escuchábamos ahora, justamente sí era de un alto funcionario de la Procuraduría General de México, equivalente, digamos, a la Fiscalía en otros países, donde era la confirmación de lo que estaba ocurriendo en el negocio de los CLAP. ¿Y por qué México? Bueno, recordarás, Mariale, y la audiencia seguro también, que durante años, sobre todo al comienzo de los CLAP, yo diría 2016, 17 y 18, digamos, el negocio era prácticamente la mayor cantidad de alimentos, digamos, las compras masivas de alimentos se estaban haciendo en México y desde ahí se despachaban a Venezuela. Ahí el señor decía Alex X, Álvaro X, porque era una investigación que estaban haciendo, digamos, creo que por códigos y por algunos aspectos legales de México no se daba el nombre completo, pero digamos se describía completamente al personaje que finalmente era Alex Saab. Bien decías que esa investigación, digamos, termina de una forma muy rara en México, porque entiendo que la Fiscalía no siguió, digamos, en curso avanzando en esa investigación, sino que de entrada, bueno, se habían bloqueado cuentas de empresas, cuentas bancarias de empresas, de estas empresas, de algunas personas naturales, y tanto las personas naturales como las empresas resolvieron, digamos, sus problemas legales en México pagando una supuesta multa. Y con ese dinero supuestamente las autoridades mexicanas le iban a entregar esa multa, el monto de esa multa, de ese dinero, a una agencia de cooperación de la ONU, no recuerdo ahora si era la ACNUR o cuál era, ¿no? Es sin duda un proceso muy irregular que incluso después fue criticado, tiempo después fue criticado por el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, que era donde había nacido la investigación, porque era, bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana era la que estaba viendo los flujos de dinero que estaban corriendo desde estas empresas relacionadas con Alex Saab y su socio Álvaro Pulido a proveedores mexicanos. Y aquí, Mariale, lo interesante, además de que esto, digamos, no fue investigado a profundidad en México, confirma también una especie de modus operandi. Antes decía que el negocio de las casas había sido investigado en Ecuador. Así es, el negocio de las casas, ese primer negocio de Alex Saab, fue investigado durante varios años, por la Fiscalía ecuatoriana. Fue considerado como uno de los casos y escándalos de posible mayor lavado de dinero en la historia, digamos, de la justicia ecuatoriana. Y ahí también ocurrió algo similar en favor de Álvaro, de Alex Saab y Álvaro Pulido. Y digo que es como una especie de modus operandi porque, bueno, es una mezcla a través de la cual poder político, relaciones políticas, mucho dinero, negocios muy, muy grandes y abogados muy influyentes, como que han ido siempre logrando resolver estos entuertos con la justicia que iba presentando
Alex Saab por sus negocios en Venezuela, hasta que finalmente llega esa acusación en mediados de 2019 de la Corte de Florida, y es la que pone en este trance ahora al señor Alex Saab. Ahora, Roberto, este ciudadano y su, digamos, socio, Álvaro Pulido, ellos estuvieron involucrados en el negocio de la construcción, más tarde en el negocio de los alimentos, más tarde en el negocio supuestamente de la venta de oro, también de petróleo. ¿Cómo ocurrió esto? En primer lugar, según la información que tú has venido documentando. Y en segundo lugar, ¿esto puede formar parte de una investigación ulterior al caso por el cual lo extraditan? ¿Qué puedes decirnos? Sí, empiezo por esa última parte. Tengo conocimiento de que sí, de que es muy factible, como te mencionaba antes, que en las Cortes de los Estados Unidos surjan nuevas acusaciones por estos otros negocios del señor Alex Saab y todos sus socios y otros actores de esta trama. ¿Y cómo fue posible esto? Bueno, esto fue posible porque, como decía, desde abril de 2013, nada más llegar Maduro a la presidencia, bueno, Alex Saab se convierte en ese contratista principal de Nicolás Maduro. Alex Saab había logrado, y con el tiempo logró, una relación cercana con el entorno familiar de Maduro. Me refiero a los hijos de Cilia Flores, me refiero a Carlos Malpica Flores, que es el sobrino de Cilia Flores, y que fue tesorero de la Nación y creo recordar vicepresidente de Finanzas en PDVSA. Y pareciera que esa cercanía es lo que le permite los negocios. Y después de cada uno de estos contratos, con el pasar del tiempo, bueno, se convierte en una especie de ministro en la sombra, como ya he dicho, que llegó hasta el punto de manejar las exportaciones de oro venezolano, que manejar la comercialización de petróleo venezolano en los últimos tiempos. Y aquí, digamos, la pregunta o la interrogante que no se ha resuelto, María, le veíamos ayer a Nicolás Maduro decir que el señor Alex Saab era un hombre, digamos, que amaba a Venezuela, que lo único que estaba haciendo era resolver el problema, que era el responsable, nada más y nada menos, llevarle la alimentación a los venezolanos a su casa. ¿Por qué Nicolás Maduro delega en un empresario colombiano con antecedentes de negocios muy opacos desde el mismo primer momento que empieza en Venezuela, con antecedentes también opacos de sus negocios en Colombia? ¿Por qué delegó todas estas responsabilidades? Digamos, ¿qué virtudes tenía este señor para hacer esto? Eso nunca se ha explicado, porque aquí se asume como normal ahora que el señor era un superagente que estaba resolviendo los problemas de Venezuela. Bueno, pero ¿por qué? Digamos, ¿qué virtudes había? Y después, ¿cómo es que alguien que se benefició económicamente, porque además la otra parte que aquí no se dice, es que pareciera que esto él lo hacía, digamos, actuando como una especie de ONG, y no, esa no es la realidad. Como digo, son contratos con fondos públicos venezolanos de cientos de millones de dólares. ¿Cómo es que entonces ahora se pudo convertir al mismo tiempo en una especie de supuesto diplomático venezolano? Esas son las dos grandes preguntas que habría que responder ahora del lado venezolano, que seguramente no se van a responder, pero que quizás sí vamos a conseguir las pistas desde, lo que pueda ser su juicio en los Estados Unidos. Dos inquietudes al cierre, Roberto. Tú decías, o destacabas, mejor dicho, la actitud de las autoridades de Cabo Verde que, aguantaron toda clase de presiones y finalmente, cumpliendo con la ley, entregaron a este ciudadano a los Estados Unidos. Te pediría un comentario al respecto. Y por otra parte, sobre el comentario que ha hecho Eval en este artículo del País, el editor de Armando.info, Eval Scharfenberg. Él decía: es satisfactorio comprobar todavía que el periodismo documentado, valiente y perseverante levanta una defensa, quizás la última para el ejercicio de la ciudadanía en Venezuela, aunque para ello haya que pagar un precio. Te pedí un comentario sobre estos dos temas. Te escuchamos. Sí, yo que he seguido, con mucho detenimiento todo esto, yo creo que en esta historia, sin lugar a dudas, cuando probablemente ahora con el correr de los días y quizás semanas, podamos todavía enterarnos de la magnitud de la corrupción alrededor del señor Alex Saab y de posiblemente muchos otros elementos y otras cosas que ya hemos dicho.
Yo creo que sin lugar a dudas ahí habrá que recordar el rol de Cabo Verde en esta historia. Cabo Verde como país y el sistema judicial de Cabo Verde fueron sometidos a una presión brutal por el chavismo, por una campaña de desprestigio internacional organizada por la defensa de Alex Saab, por el chavismo. Pero vimos, Mariale, presiones de Irán, presiones de Rusia, presiones de China, mencionándose en favor del supuesto diplomático Alex Saab. No sé, imagino que algún día quizás también las autoridades de Cabo Verde podrán contar, digamos, de qué tamaño fueron esas presiones y esa historia, ¿no? Y lo otro sí es eso, ese artículo que publicaba Evald Schaffenberg, editor, fundador de Armando Info. Bueno, yo creo que ese es un poco lo único que le resta, ¿no?, a la ciudadanía venezolana en un momento en el que, bueno, el sistema judicial está completamente cooptado por el chavismo, no hay independencia de poderes, los espacios democráticos prácticamente se han ido cerrando todos uno a uno en los últimos años. Y digamos, el rol del periodismo y este tipo de periodismo de investigación se convierte, digamos, en una especie de piedra en el zapato, digamos, para este tipo de regímenes, y que sí, que al final, digamos, a uno le toca afrontar unas consecuencias pesadas, muy fuertes, justamente, sencillamente por ejercer el trabajo. Yo siempre digo que es increíble, es decir, en Venezuela se ha debido abrir, así sea hasta para disimular una investigación al señor Alex Saab, sencillamente por, bueno, cómo es que alguien se benefició de la manera que se benefició durante años del Estado venezolano termina siendo funcionario, además con todos estos antecedentes. Y no, eso no va a ocurrir, sabemos que no va a ocurrir. Más bien lo que hemos visto son represalias, hostigamiento, acoso judicial, acoso propagandístico en redes en contra nuestra. Y sí, es el precio que hemos tenido que pagar. A mí no me gusta ese rol del periodista como un héroe, porque al final esto es responsabilidad, ¿no? Este es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que en este caso, tanto los hechos como el tiempo, sin lugar a dudas, nos han dado la razón. Roberto, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Otra vez recibo un abrazo muy grande, nuestra solidaridad, nuestro apoyo por, bueno, lo que te ha tocado vivir, sobre todo en las últimas horas, en los últimos días, este ataque inclemente en tu contra. Por cierto, Roberto, tú estás en el exilio, ¿correcto? Y esto hay que subrayar. Sí, porque desde 2018. Sí. Desde 2018 veíamos el otro día lo que ocurría en la casa con la llegada de funcionarios del CICPC a mi casa. Era evidente que ahí yo no iba a estar. Es público y notorio que desde 2018 estoy fuera del país justamente por el acoso judicial que inició desde 2017 en contra mía y de los editores de Armando Info, el señor Alex Saab. Roberto, gracias. Un abrazo otra vez. Seguiremos conversando seguro en el futuro con el pasar de los días, y una vez se inicie el proceso judicial, eso va a ser el día de hoy en la Corte del Distrito Sur de los Estados Unidos, del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos. Gracias, Roberto. Nosotros vale, Mariale, gracias. Un abrazo. Nos despedimos, nos hemos pasado un poquito de tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.